¿Qué tal, amigos de Vanguardia MX? Qué bueno que nos acompañan otra vez acá en Debate, el lugar, la mesa donde tenemos a las personas que nos muestran los extremos de las discusiones que están en el debate público. Y el día de hoy vamos a hablar sobre uno de esos temas que desatan airadas discusiones, confrontaciones, quiebran amistades, dividen familias, y es el lenguaje inclusivo. Y para hablar de este tema, el día de hoy le agradezco mucho a Alejandro Gómez López, abogado especialista en derechos humanos, que nos acompañe por acá. Bienvenido, Alejandro, gracias por estar con nosotros. Y en la esquina de los rudos, el columnista de Vanguardia y cazador de chairos en el noreste de México, el maestro Enrique Basol. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Gracias por estar acá. Esto se va a poner bueno, damas y caballeros, porque Alejandro, como seguramente ya pudieron adivinar, él está a favor del uso del lenguaje inclusivo, y Enrique... ¿Por qué no puedes dar por sentado al público que yo estaba en favor de la otra postura? Bueno, es que luego el público se puede confundir. Entonces, la idea es que usted no tenga ninguna duda respecto de en qué esquina se encuentra cada quien. Pero vamos a empezar por el principio, si ustedes me lo permiten. Alejandro, ¿por qué el lenguaje inclusivo es necesario, útil, deseable? Ok, bueno, Carlos, un gusto estar acá. Y bueno, un gusto compartir la mesa con ustedes. Y bueno, partiendo de esta pregunta, me gustaría poner la base que el lenguaje incluyente parte de la obligación del principio de igualdad y no discriminación, ¿no? Entonces, la principal función del lenguaje incluyente es justamente visibilizar a las personas que históricamente y sistemáticamente han sido invisibilizadas por cuestión de la lingüística, y darles un lugar justamente, no nada más en el discurso, sino también pues en la vida pública, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, el lenguaje incluyente lo que busca es darle visibilidad y darle un lugar a las personas que han sido invisibilizadas. ¿Por qué? Aquí hay varias acepciones del lenguaje incluyente que me gustaría poner sobre la mesa, y es que ha tenido un acaparamiento del lenguaje no sexista y no binario, es decir, incluir a las mujeres y a las personas no binarias en todas las palabras. Por un lado, agregar las y a algunas palabras, y por otro lado, y el... O X. O X, ¿no? Bueno, que también después ahí hay como variaciones, ¿no? Pero esto va más allá de eso, es también, por ejemplo, incluir el lenguaje ciudadano, que es bajar el contenido a lo mejor de ciertas temáticas para que la puedan entender la ciudadanía común y democratizar el conocimiento, o también quitar ciertas palabras que son discriminatorias o a lo mejor son fuertes de decir, ¿no? Y que ya están, por así decirlo, canceladas. Manejamos algunos ejemplos como no decimos ya las personas viejas, sino adultos mayores. No decimos los minusválidos, sino decimos las personas con discapacidad. Pero, o con capacidades diferentes también, ¿no? Sí, digo, también ahí hay como un debate, ¿no? Dentro que es muy grande, ¿no? El lenguaje es una parte esencial de nuestra cultura, de la sociedad, que va modificándose, pero siento que esa es justo la esencia del lenguaje incluyente. La igualdad, la no discriminación y respetar la dignidad humana de cada persona, de ser nombrada como debe de ser y de ser incluida no nada más en el discurso, sino en la vida pública. Enrique, ¿esto sí ayuda? ¿Es útil? Bueno, Carlos, mira, gracias a los que nos están acompañando, gracias, Ale, Carlos. Lamento mucho decepcionarlos, pero creo que no van a saltar pelos, sangre y pus. Sí. No, hombre, yo ya traía aquí, teníamos una ambulancia esperando por... Porque no soy un opositor radical, o no me considero. Simplemente argumento cuestiones muy pragmáticas. En primer lugar, la cuestión lingüística se hace de la realidad. La lengua no hace a la realidad, sino la realidad hace a la lengua. En la experiencia humana creo que sería demostrable. No me opongo a la modificación del lenguaje por una cuestión
más que meramente un purismo lingüístico que tampoco defiendo a ultranza, vaya. Yo sé que la lengua se modifica, Pero, por ejemplo, evoluciona. Pero no estás de acuerdo en que se diga la presidenta, por ejemplo. Quería llegar a eso más adelante. Ya, no tan pronto. No tan pronto. Quería decir que, perdóname, estoy un poco desconcentrado. Sí, que no eres purista. Sí, no soy purista. El lenguaje evoluciona, el lenguaje está en perpetuo movimiento, como siempre se dice, son entidades vivas, pero siempre ha ido caminando de manera más orgánica. Ahora bien, no me opongo, si quieren promoverlo, va a haber gente que tenga todo el derecho de hablar así y gente que tenga todo el derecho de no abrazar esta nueva forma de expresión. Eso va a generar una pugna y quién sabe quién irá finalmente a imponer la idea sobre esto. No me parece que contribuya enormemente a la visibilización de los grupos invisibilizados. No me parece que sea por ahí donde está la respuesta a esta inclusión que se está buscando, simplemente. Pero entonces, Alejandro, el lenguaje, el idioma, el diccionario, las palabras que usamos, el catálogo de palabras que utilizamos, ¿invisibiliza a personas? Yo creo que, o sea, la sociedad y en consecuencia la lengua ha sido construida en clave androcentrista. Es decir, ya basándonos un poco más o aterrizando al lenguaje incluyente en su vertiente no sexista, la sociedad y el lenguaje, la lengua ha sido construida en términos androcentristas, entonces por eso ha acaparado todas las palabras o la mayoría de ellas, ¿no? Esto se puede tocar desde muchas perspectivas. A mí siento que la que les puedo ofrecer es la de derechos humanos y la cosa es, ¿por qué no decimos, por ejemplo, ahorita la presidenta y todos estos sustantivos masculino, femenino y no y... Porque presidente es una palabra neutra. Como caminante, como cantante, sí, como pudiente, es una palabra neutra. Entonces, no había necesidad de feminizarla. Si la quieren usar, no quiero que esté claro, no tengo ningún empacho, no le veo la necesidad. No es neutra, entonces, desde tu punto de vista. O sea, Presidente. Presidente, sí. Podemos entrar ahí en condición que hay inclusive palabras que terminan en no, pero son femeninas, no sé, la mano, o inclusive palabras que pueden ser de ambos géneros, la cólera, el cólera. Pero desde mi punto de vista es importante ponerle la A porque estás dando un statement, ya es un discurso, ¿no? Ya hay presidentas, ya hay diputadas, ya hay diputades, ya hay servidores públicos, ¿no? Esa es otra manera, ¿no? Hay diferentes maneras de no hacer este lenguaje sexista. Pero déjame detenerme tantito en un término que utilizaste, porque creo que ahí sí hay disputa clara hasta lo que has dicho en este momento. La necesidad, dijiste, es la necesidad de ponerlo. ¿Por qué es necesario? Bueno, justo, o sea, en este aspecto de la vida política, porque las mujeres han sido invisibilizadas desde mucho tiempo en la esfera pública, ¿no? En lo político. Entonces, desde ahorita siento que es muy importante este statement de decir, ya llegaron, ya están ahí. Claro que siguen existiendo muchos retos para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, pero ya el solo mencionar y que no nada más nosotros y nosotras como personas tengamos esa conciencia de género, sino también las leyes ya lo mencionan, ¿no? Ya se hizo la adecuación para incluir estas palabras. Ya es tener conciencia de género, que si bien no garantiza que tenga esta esencia de igualdad y no discriminación, es un paso, ¿no? Es como un elemento que... Déjame regresar ahorita al tema de si es suficiente o no, porque tú lo que planteas justo es que no es necesario. Yo creo que no abona difícilmente, además de que es un poquito maniqueo decir que el lenguaje es sexista. El lenguaje no es sexista, no tiene sexo. El sexo lo tienen las personas. El sexo es una cuestión biológica. Lo que tiene nuestro lenguaje es género. Las cosas tienen un género.
que puede ser masculino, pero no es un sexo. Es la mesa, es el cuadro, es la ventana, es el vaso, la pluma. El vaso, la pluma. Es una característica de nuestro lenguaje. Querer ver, son géneros, es un género gramatical. Querer ver ahí una cuestión sexual, me parece que es entrar en una generomanía, este es un término que leí ayer, una generomanía que podría no llegar a tener ningún fin y que no nos conduce realmente a nada. Sin embargo, Enrique, Alejandro plantea que hay un problema de invisibilización de personas y en ese sentido parecería que el cambio en los usos del lenguaje es necesario para ayudar a visibilizar a las personas. ¿Tú tampoco percibes eso? No, es que mira, dice que al decir presidenta hay un statement. Yo no sé qué statement es más grande que el hecho de que una mujer esté llegando a ser quien preside al país. Ese es el gran statement. No el hecho de que sea presidenta o presidente. Ella es presidente como es la comandante de las Fuerzas Armadas. O va a ser la suprema comandante. No va a ser la comandanta. Creo. Ya. A ver, ¿es un asunto de sexo, género, o va más allá? O sea, lo que me refiero con lenguaje sexista es querer adjudicarle ciertas características o estereotipos en razón del sexo con el que nació la persona, ¿no? Que obviamente va ligado de los estereotipos de género. Pero vamos a lo mismo, ¿no? O sea, decir presidente y presidenta, si a mí me preguntaran, pues yo veo una presidenta, ¿no? O sea, no veo un presidente. Entonces, siento que es muy importante. Ni a una presidente, sino a una presidenta. Sí, una presidenta. O sea, siento que es importante eso, no mencionarla. Y justo siento que a lo mejor no es solamente esta modificación del lenguaje la que hizo que llegara una mujer a estos puestos de decisión política, que estoy seguro no fue la única, pero es una de las partes, ¿no? Para poder lograr sociedades igualitarias y no discriminatorias necesitamos soluciones estructurales, porque es un problema estructural. Y justamente creo que el lenguaje es uno de esos elementos que ha impulsado pues a lo mejor alcanzar un poco más la igualdad sustantiva, que bien ONU Mujeres lo ha dicho, estamos a casi 300 años de alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, pero vamos progresivamente avanzando y siento que el lenguaje ha sido un punto muy importante de esta transformación social. A ver, Enrique, ¿tú estás de acuerdo en que hay discriminación, que hay gente marginada, que hay personas que por alguna característica de sexo, pertenencia a una cultura indígena, por religión, por color de la piel, por características físicas, son discriminadas? Sí, desde luego, y precisamente porque me preocupan esas personas, no me gusta que la lucha por la reivindicación de esta gente y de sus derechos se desvíe en cuestiones que son parte de las guerras ideológicas y culturales. Me parece que esto desvía la verdadera lucha y hace que gran parte del activismo se conforme con estas conquistas que me parece que son fútiles, que me parece que no contribuyen realmente, cuando la lucha está, bueno, pues en los espacios de poder y de representación. Okay, pero entonces tú en el proceso de eliminar la discriminación, eliminar estas formas pues de disminuir la valía de un individuo, no ves al lenguaje como un... Si a mí me demostraron que el lenguaje abate el sufrimiento de la gente, lo abrazaría sin ninguna reserva. Pero tendrían que demostrarlo. Es decir, ¿tú crees que las personas que están en situación de discriminación no sufren más o menos por el hecho de cómo se usan las palabras? No creo que contribuya significativamente. Es más, ni siquiera poco. Ni siquiera un poco. A ver, este punto está interesante, Alejandro. ¿Es un asunto de sufrimiento? Yo creo que depende. Era lo que decías, como de la perspectiva que veas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de sufrimiento, yo creo que las personas no binarias sufren
al no ser reconocidas como personas no binarias y que se les esté llamando de una manera con la que no se identifican, ¿no? No se identifican ni con femenino ni con masculino. Entonces, ¿por qué yo les voy a estar mencionando o nombrando de una manera que no es la correcta, porque no es con la que ellas se identifican, ¿no? Yo lo veo así como si alguien me estuviera diciendo todo el tiempo un nombre que no es el mío, ¿no? Entonces yo, o sea, no haría caso en principio, pero es ni siquiera eso, es todavía un nivel más grande, ¿no? Decirles por algo que no son, con lo que no se sienten identificadas. Entonces, sí, o sea, si para mí es una cuestión también como de ciudadanía, de empatía, de llamarles por cómo ellos se identifican, porque yo espero de toda la sociedad que lo haga de la misma manera conmigo, ¿no? Son cuestiones como de civilidad en esa cuestión de personas no binarias. Déjame nada más estar seguro de que te estoy entendiendo bien. El hecho de no hacer esto que nos acabas de mencionar, de, por ejemplo, a una persona no binaria, a dirigirse a ella como, digamos, con el lenguaje propio o apropiado que tú planteas, ¿es entonces una agresión? Sí, yo creo que sí es una agresión desde el lenguaje, ¿no? Discriminación, claro que es un trato denigrante para las personas. Inclusive vamos adoptando como nuevas prácticas que son necesarias, ¿no? No sé si han visto, por ejemplo, ahora en redes sociales que ponen sus pronombres entre paréntesis, como él, ella, justamente para saber, ¿no? Porque a veces tomamos por sentada la identidad de género de las personas sin preguntar, porque tenemos esta conexión automática de la expresión de género con la identidad de género. Pero siento que ahora lo importante es preguntar, oye, ¿cuáles son tus pronombres? No asumirlos y, bueno, también tener un poco de como, pues, paciencia, ¿no? Si a lo mejor se refirieron a nosotros, a nosotras, a nosotres con diferentes pronombres, decir, ¿sabes qué? Oye, mis pronombres son tales, ¿no? Pero sí siento que, a ver, no es una cuestión como de sufrimiento, que yo no puedo ponerle un nivel, ¿no?, de sufrimiento a alguien que le Pero llame, sí consideras que es una agresión. Sí. O sea, tú eres un agresor, ¿Perdón? ¿no? Este, Si te niegas a... no creo, es que es muy complicado. Siempre nos hemos conducido digo, hay una realidad biológica, nacemos con un sexo, no se nos asigna, nacemos con un sexo. Después hay una realidad identitaria, también tú te puedes identificar con uno de los dos sexos o un género O neutro ninguno. o ninguno. Y bueno, y puede ser muy respetable o es muy respetable. Sin embargo, la cuestión para referirnos, vaya, siempre nos hemos guiado por las cuestiones evidentes. Digo, yo te veo a ti, tienes el aspecto de un hombre, bueno, tengo que juzgar por lo que veo. Es él. Y es una cuestión pragmática, digo, ¿cómo le pides a un maestro que tiene 50 muchachos que recuerde los casos especiales en los que tiene que referirse a alguien por un género neutro o especial que ha sido creado y que no nos garantiza que ahí vaya a terminar la lucha? Ayer estaba viendo una reflexión sobre las banderas. Tenemos la bandera gay, que se supone que es la del arco iris, y esa ya se supone que incluía todas las preferencias, ¿no? Pero luego hay la bandera de los asexuales, y la bandera de los furros, y la bandera de los, qué sé yo. ¿Que el arco iris no se supone que ya englobaba todo? ¿Por qué entonces están sumando banderas? O sea, entonces el hecho de decir, ahora tenemos un género neutro con el que me identifico yo, pero yo no me identifico con eso tampoco, entonces quiero otro pronombre especial para mí. Creo que nos estamos desgastando en cuestiones que en realidad no le solucionan nada a la gente que sí está sufriendo por verdadera discriminación. Ese punto, Alejandro, que lo comentábamos tú y yo antes de entrar al aire, no le estamos dando demasiado peso, o no le estamos asignando demasiado valor
al uso del lenguaje y para no entrar en terrenos más escabrosos, por ejemplo, cuando decimos que una persona es adulta mayor o es adulto en plenitud, como también en algún momento se estiló. Y antes les decíamos viejos y nadie se ofendía, ¿no? Pero lo seguimos tratando igual. El hecho de cambiar las formas del lenguaje no necesariamente cambia la realidad de las personas, como dice Enrique. Yo no, perdóname, Carlos, voy a arrebatarles la palabra. Yo no sé, yo me estoy acercando a la Los dos, estamos acercándonos a la vejez. A la vejez. Sí, ya somos viejos, de hecho. Y Sí. no sé si alguien me dijera, oiga, señor adulto mayor, señor adulto en plenitud. Creo que me sentiría más agraviado. Sí. Y viejo es una palabra muy hermosa. Creo que así como un Bueno, castillo es viejo y un mueble viejo es hermoso, pues una persona vieja también. De hecho, en otras latitudes. Entonces, a lo que voy es quién decide, o sea, son personas jóvenes las que están diciendo, no, viejo es una palabra ofensiva. Oye, ¿ya escuchaste a los viejos? Entonces, que nos pregunten. ¿Quién está hablando, o por quién están hablando estas personas? Se están arrogando la representación de gente que a lo mejor no pidió ser representada y la están metiendo en una guerra cultural o de un grupo etario del que no forman parte. Sí, ¿no? sí. Pero a ver, regresemos a esto, Alejandro. Perdón. ¿Qué pasa con la realidad? Con lo que efectivamente, porque hay que decirlo, hay que repetirlo, no hay que perderlo de vista. Sí hay un problema de discriminación en la sociedad. Sí hay personas que ven menoscabados sus derechos, se ven imposibilitados a ejercerlos por efecto de estas discriminaciones. Pero, ¿qué más tendríamos que agregar o por qué no es, o por qué eventualmente le estamos dando demasiado peso al uso del lenguaje? Sí, bueno, o sea, quiero como también traer a la mesa esto de, justamente que mencionaban del conocimiento situado, ¿no? De preguntarle también a las personas si se sienten ofendidas o no, ¿no? Entonces, estoy seguro que si si aquí estuviera una persona no binaria, sería muy difícil para nosotros dos, o nosotros tres. No, Enrique, no, tienes razón, Enrique no tiene problemas, no. Pero Enrique ya lo resolvió. es justamente eso de que involucrar a las personas que están siendo afectadas, y yo creo que sí tiene un efecto el lenguaje en la transformación de la sociedad. Siento que esto también es como un loop. La sociedad se transforma y se transforma el lenguaje, pero también ayuda o es un impulsor a las transformaciones sociales. Y lo hemos visto, por ejemplo, con las personas no binarias, cómo han logrado acceder a derechos cuando antes ni siquiera se mencionaban. Lo que no se menciona no existe, ¿no? Es una frase como muy, muy polémica que puede ser debatible, pero tenemos a una persona coahuilense que fue un ícono de la población LGBT, una persona no binaria, Ociel, quien puso el nombre de las personas no binarias en la agenda, ¿no? Y ya hay reconocimiento de la identidad de género no binaria en México. Esta persona tenía todo el derecho a ser magistrado, ¿no? O magistrado o magistrado, o como se quisiera, pero tenía todo el derecho a acceder al cargo. Sí. Entonces, ¿cuál fue su conquista? No, de que las personas no binarias tuvieran la oportunidad de acceder a una acción afirmativa. Porque de otra manera la sociedad sigue estando construida de una manera que no le va a dar la oportunidad a las personas no binarias de tener ese tipo de espacios. Porque existe todavía discriminación. No entiendo. La ley dice que cualquiera con los estudios y los méritos puede acceder al cargo. Sí. Hablamos simplemente de que la denominación se le cambió una letra. No, es que hay discriminación positiva en la ley y hay discriminación por efectos, ¿no? Entonces, no tiene que ser la ley la que discrimina, sino la realidad. De eso habla también, por ejemplo, la CEDAW, por eso se crearon estas acciones afirmativas, la constitucionalización del principio de paridad, para poder ejercer este mecanismo y que las mujeres estuvieran ahorita en puestos de políticos y de poder público. Sí, bueno, yo también siempre he sido un opositor de las cuotas de género. Hay quienes ven que es, en efecto,
la panacea a la disparidad. Yo ni siquiera creo que sea un paliativo. Creo que muchas veces incluso el tener cuotas de género se utilizan para controlar a las mujeres y decirle, bueno, a cambio de ciertos favores o ciertas prerrogativas, te puedo dar o no una candidatura. Pero entonces el diagnóstico está mal. Porque las cuotas de género son producto de una discusión en la cual se puso en primer lugar, en el centro de la mesa, el hecho de que las mujeres han sido discriminadas. Y, digamos, regresando a la CEDAW, pues lo que dice la CEDAW es, hay un problema de patrones socioculturales que es necesario modificar, y las cuotas de género son un acelerador. Digamos, esa es la teoría. ¿Tú dirías que el diagnóstico está mal? Tendría que demostrarme otra vez digo, yo no estoy vendiendo eso como solución. Tendría que demostrarme que eso, en efecto, es un acelerador o que contribuye a la disparidad, a eliminar la disparidad. Déjame volver a la pregunta anterior, Alejandro, otra vez. El género otra vez es gramatical. Mencionas que hay cosas que nunca mencionamos. En el discurso de las guerras culturales siempre se habla del género, paridad de género. Otra vez, el género es una cuestión gramatical. Entonces, llamémosle por lo que es, de sexo. Es que existe el género gramatical y el género como constructo social, ¿no? Que es esto de que no es lo mismo ser una mujer aquí en otra sociedad, ¿no? O en otra cultura. Entonces, por eso se dice que el género es un constructo social, ¿no? Lo que la gente aquí y ahora ha entendido lo que es ser mujer o lo que ha entendido ser hombre, ese es el género. Claro, distinto al sexo, que es todo esto biológico, ¿no? Todos los elementos biológicos que nos forman. Pero sí, son categorías distintas. Son categorías distintas. Yo siempre he tenido esta pregunta y va para cualquiera que la quiera responder. ¿Por qué si en un documento oficial nos preguntan el sexo, simplemente no contestamos el sexo? No nos están preguntando el género, no nos están preguntando la identidad, no nos están preguntando cómo nos sentimos. Nos están pidiendo el sexo, una cuestión muy puntual y que puede tener valor, digamos, médico o clínico. Cuando nos preguntan el sexo, independientemente de cómo me sienta o con qué me identifique, debería poner el sexo con el que nací. Y ahí dices tú, solo hay dos posibilidades. Y ahí solo hay dos posibilidades. Y esa es una divergencia de fondo, ¿no? Sí, de hecho está también, el sexo también es como un termómetro porque existen las personas intersexuales. Sí, pero estadísticamente no, digo. No, sí, existe, ¿no? O sea, lo suyo sería que tuviera también un casillero de... Si existe, tendría que tener casillero. Si quieren, ok. Ya llevamos 3. No creo que estadísticamente tengan un valor como para modificar toda la... Tampoco es mucho poner otro casillero. Ok, ponemos otro casillero. Pero es una cuestión sexual, es una cuestión meramente biológica, clínica, médica. Sí, pero... el otro problema es los efectos que esa categorización ha tenido, porque las instituciones, la sociedad ha hecho analogía automática de sexo macho igual a hombre, hembra igual a mujer, ¿no? Entonces, inclusive existe esta equivocación de utilizar los términos de manera indiscriminada cuando no es así, ¿no? O sea, si hablamos de género, es hombre, mujer o todo este arco iris que existe o todo este espectro de identidades no binarias. Pero cuando hablamos de sexo, también existen las personas intersexuales y macho, hembra, que el sexo es algo que se da no nada más en la especie humana, sino en la naturaleza, ¿no? Pero sí, o sea, es como, sí existe una correlación entre sexo y género y creo que nos estamos desviando un poco del lenguaje inclusivo. Pero sí creo... Bueno, es que eso es lo que está en el fondo, ¿no? Sí, claro. El tema de la invisibilización que tú nos exponías al principio. Pero a ver, como ocurre con todos los temas que son apasionantes, el tiempo se va volando y les invitaría a cerrar. A ver, tú has sostenido, Alejandro, que esto es necesario. Sí. Es decir, es como
decir que hace falta que esto sea obligatorio o no? Yo creo que más que una obligación es también un deber moral, ¿no? De nosotros como sociedad entender que existen personas que quieren ser nombradas, que necesitan ser nombradas, que ameritan ser nombradas como son. Y más allá de la obligación que, por ejemplo, tengan todas las autoridades del Estado en todas sus competencias por el principio constitucional de igualdad y no discriminación, de darle un trato y de reconocerles su identidad y de nombrarles, es... Pero entonces, por ejemplo, déjame darle otra vuelta a esa tuerca. Okay. Si yo me niego y no hay ninguna regla que me obligue, ¿no pasa nada? No, al final no puede ser impositivo ni coercitivo el uso del lenguaje incluyente en la sociedad. ¿Y eso no choca con el que sea necesario? Yo sí creo que es necesario, pero si existe una resistencia, esto va a ir cambiando poco a poco. Van a esperar a que muramos y... ¿Y que todo el mundo esté de acuerdo? Me parece que no va a pasar, por cierto, ¿eh? Porque, digamos, hay gente muy joven que no pertenece a nuestra generación que está en contra de la idea. Yo viéndolo desde una perspectiva de derechos humanos, siento que el lenguaje cae dentro de la libertad de expresión, por ejemplo, y cada quien tiene la decisión de utilizar el lenguaje que crea, claro, con las limitantes que existen de la libertad de expresión, ¿no? Entonces, siento que es como más una invitación a que lo utilicen, a que nos deconstruyamos, a desaprender para volver a aprender estas nuevas formas de lenguaje, que es lo que ahora nos toca, ¿no? Para reconocer la dignidad humana de todas, todos, todes. Tú estás en contra de esta ruta, Enrique, pero entonces... No estoy en contra de una manera militante. Estoy en contra, bueno, nada más porque no creo que sea el camino, no creo que conduzca. Está bien, pero ¿cuál sería el camino? No, ¿Cómo hacemos una sociedad más igual, más igualitaria, menos discriminatoria? Creo que tampoco hay mucha ciencia en ello. Tenemos que abrazarnos como seres humanos, tenemos que reconocernos en nuestras diferencias sobre todo. Yo sé que hay discriminación, ya hay sufrimiento en el mundo, y es porque hay falta de entendimiento. La cuestión del lenguaje me parece un asunto muy accesorio. A veces me parece que es, no sé, es un poquito como las rampas que construyen para discapacitados, pero que están en un ángulo como de más de 45 grados y que son imposibles incluso para una persona sana o completa o funcionalmente completa subirlas. Perdóname, me estoy acordando de la anécdota, ahorita que estaba tratando de repasar apuntes, estaba acordando de Vicente Fox, que fue, como los líderes a veces tienen influencia y pueden ayudar a permear estas ideas. Vicente Fox fue uno de los primeros que hizo esta acotación incluyente, chiquillas y chiquillos, mexicanas y mexicanos. Señoras, señores. Entonces se abrazó muy bien en un principio y fue de la manera en que empezó su sexenio. Pero recuerda cómo terminó hablando de lavadoras de dos patas. O sea, el güey cambió su lenguaje, el menso de Vicente, pero no cambió su chip. Ya, claro. Ahí tenemos un ejemplo de alguien que cambia el lenguaje, pero en realidad no le ha cambiado el chip. Y hablando de negros, opinando sobre la comunidad afroamericana, haciendo comentarios completamente desafortunados, muy discriminatorios y francamente aberrantes. Entonces, ahí tenemos un buen ejemplo. Ya. Y justo para cerrar, en ese sentido, Alejandro, entonces, ¿qué más tendríamos que hacer además de este esfuerzo por modificar el lenguaje? ¿Con qué otros elementos se tiene que complementar este esfuerzo? Yo creo que nos toca reflexionar y tener esta conciencia de género, de diversidad sexual, a todas las personas, darle espacio a las personas que han sido excluidas, que no han tenido la oportunidad de tener plataformas para que veamos nosotras, nosotros y nosotres cuáles son sus necesidades. Y también es un último punto que siento que es fundamental, pero que nos cuesta demasiado a nosotras como personas privilegiadas
tener la capacidad de rechazar ese privilegio, de renunciar al privilegio, en este caso, por ejemplo, de que seamos mencionados todas las personas como todos, es decir, en masculino, y que podamos, o sea, aceptar que si nos dicen todas, está bien, si que demos la pauta para renunciar a esos privilegios que siempre hemos tenido y que tanto nos cuestan soltar. Ya. Y para cerrar entonces, Enrique, ¿qué futuro le auguras a esta discusión? Es difícil saber porque el mundo sí realmente está cambiando su foco de atención muy rápido. El día de mañana puede surgir un movimiento que barra con todo lo que estamos discutiendo ahorita. Así que, bueno, vamos a verlo y va a ser algo que quizás dentro de 10 años podamos estar discutiendo si prosperó, si contribuyó, si... ¿Qué tan complejo te resulta a ti, por cierto, sostener esta posición en público? Porque como estamos también en una época de corrección política, entre comillas, también no es fácil atreverse y las redes sociales son violentas eventualmente. Sí, a veces me ha ganado cierto rechazo, nada violento. Vas a recibir mucho hate, por cierto. Probablemente se me acuse de viejo boomer, heteropatriarcal y retrógrado, pero... Caucásico privilegiado. Blanco privilegiado, pero bueno, la verdad es que yo no tengo aversión por nadie más que por la gente perversa, malvada, la gente... Y los chairos. Y los chairos, ¿no? La gente que abusa de los demás, y la gente que viola las leyes y que causa dolor y sufrimiento a sus congéneres. Las cuestiones ideológicas las podemos discutir siempre de una manera civilizada. Muy bien, pues de verdad, gracias a ambos por estar acá el día de hoy. Alejandro, gracias por darte un espacio y venir a acompañarnos a este programa. Espero que será la primera de varias que nos acompañes por acá para tener tu perspectiva. Ojalá editen todas mis pausas incómodas. No, creo que así se van a quedar. Para así que sea... al peje, así. No, pero pues es que habla mucho más lento también. Enrique, muchas gracias, de verdad. Qué bueno que pudiste estar acá con nosotros a pesar de lo impropio de la hora para grabar. Gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos aquí en la próxima en Debate.